El nuevo gobierno, encabezado por Tabaré Vázquez, acaba de cumplir sus primeros 30 días. ¿Ustedes ya pueden hacer un análisis de cómo marcha esta administración? ¿Qué es lo que destacan de lo que ha mostrado hasta ahora el tercer presidente del Frente Amplio? O mejor dicho, el segundo, pero en el tercer gobierno. Bueno, para ponernos con actualidad, para mí hay un notable viraje en la política exterior del Uruguay. Ya que el canciller ha tomado protagonismo en los últimos días y en las últimas horas, creo que... porque, ¿qué pasa? El primer mes de gobierno, los primeros días, incluso los primeros meses de gobierno, difícilmente generan resultados en materia de políticas, más allá de los planes, de algunas novedades que Vázquez planteó en el momento de la asunción. Bueno, no tenemos concreciones. Sin embargo, en el terreno de la política exterior y en particular en este tema de cómo se ubica Uruguay en el concierto latinoamericano y el tema de Estados Unidos y el área bolivariana, yo creo que el gobierno ha mostrado simbólicamente una posición bien diferente de la que se venía manejando, que era mucho más pegada a Venezuela y a los gobiernos aliados, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, etcétera. Mostrando discrepancias que van de Raúl Sendic, que dijo en algún momento, más allá de que después terminó yendo a una manifestación de apoyo, que no le constaba que hubiera una injerencia de Estados Unidos en Venezuela, a ayer mismo, cuando nuestro canciller cuestiona, en fin, algunos aspectos de la vida democrática de ese país, cosa que no habíamos escuchado en los 5 años anteriores. Y yo creo que esto es importante para el país, estamos además frente a una cumbre de los jefes de Estado de las Américas, pero además es un tema que en la interna del Frente Amplio y de la izquierda es un tema relevante, no es un tema menor, no es algo que vaya a pasar desapercibido. Entonces creo que esto es un tema bien interesante, aunque capaz que no es de gran relevancia de gobierno. Sí, y esas diferencias se ven claramente en las formas, pero están asociadas, me parece, a temas de fondo, como bien decía Daniel. A primeros días de inaugurado el mandato quedó claro que, por ejemplo, se iba a congelar la llegada de los refugiados y que lo que había de los refugiados de otros países, los sirios concretamente, y que lo que había sucedido con los presos de Guantánamo no iba a continuar. Pero también se marcó la cancha hacia la interna, y me parece que claramente en dos ámbitos. En la recomposición, si se quiere, de las relaciones con el Poder Judicial, y en eso fueron explícitos varios miembros del Poder Judicial, y también con el sector empresarial, ¿sí? Un claro acercamiento a las cámaras, y también así lo hicieron notar directivos, en particular de la Cámara de Industrias. Entonces me parece que hay como una reconfiguración de las relaciones al exterior y al interior. Y eso tiene que ver, como decía al inicio de la exposición, con temas de la forma, que es muy distinta, el estilo de Tabaré Vázquez, el estilo de Mujica, eso lo sabemos y no es necesario repetirlo, pero también con distintas orientaciones de política. Y me parece, con la intención de Tabaré Vázquez de dejar claro que, si bien hay un programa del Frente Amplio que es compartido, el matiz, ese énfasis, el sello de Tabaré Vázquez va a estar en muchos ámbitos distintos de la política, y así también lo hizo notar, por ejemplo, poniendo el sello en cuestiones que tienen que ver con política de drogas, que nos parece que además es un tema caro para el presidente, ¿no? Yo creo que el movimiento es menor, ¿no? No, en esto voy a disentir un poco. No veo que este gobierno tenga una orientación distinta que el anterior. Veo que hay matices. Esos matices se manifiestan en algunas políticas y son pocas, ¿no? Una es política internacional, otra es política de drogas, se ha resaltado esto. Pero en líneas generales, el gobierno me parece que sigue por la misma senda. La política económica no ha cambiado, la política de salud, las políticas sociales, o sea, no veo cambios sustantivos. Me parece que Vázquez está corrigiendo cosas que Mujica, para mi gusto, no tramitó del mejor modo. Por ejemplo, lo del Fondes, lo del Plan Juntos, eran como asuntos pendientes del gobierno de Mujica. Muchos nos preguntábamos cómo se va a institucionalizar eso. Pero estás hablando casualmente de iniciativas de Mujica y diría buques insignia del gobierno de Mujica. En el entorno de Mujica sabían que,
esas creaciones tenían que encontrar un lugar bajo el sol del Estado, ¿no? O sea, no se pueden mantener colgados de la presidencia programas tan importantes, ¿no? Y lo mismo que ahora, ¿no? Que se colgó a la Secretaría de Deportes de la Presidencia. Bueno, eso en algún momento va a haber que buscarle de vuelta a otro lugar, porque la Presidencia de la República en Uruguay no está pensada para transformarse en un gran centro presidencial como sucede en otros países. Básicamente porque tiene que ver con la calidad de la democracia, ¿no? Todo lo que esté en presidencia tiene baja rendición de cuentas, el Parlamento no entra ahí, ¿no? Entonces me parece que lo que está haciendo Vázquez está bien, eso mejora la calidad institucional del país, pero yo vuelvo a repetir, no veo un giro acá, no veo un cambio de orientación, esto no es otro gobierno, me parece que es el gobierno del mismo partido y eso me gustaría dejarlo en claro. A ver, estoy de acuerdo con Daniel Chaschetti en el sentido de que hasta ahora tampoco hemos visto tanto, ¿sí? Sí veo un cambio en el tono, pero más que nada lo que veo es como una actitud, y no sé si la palabra es la adecuada, pero o el término es como de inspeccionar lo que hay, ¿sí? Da la impresión de que cuando llega Tabaré Vázquez al gobierno, asume el 1 de marzo, tiene menos información de la que uno podía esperar dentro del mismo partido. Y esto es por algunas cosas que han salido en la prensa, pero también por otras cuestiones que uno va sabiendo de gente que trabaja en el gobierno, de que hay como un llegar a cada lugar y a ver qué se ha hecho, qué esto, qué lo otro. Claramente eso pasa, siempre va a pasar, ¿sí? Pero curioso, capaz pero más que lo que uno podría esperar, ¿sí? Como una actitud de a ver qué se ha hecho hasta ahora, a ver si esto lo continuamos o no lo continuamos, ¿sí? Pero qué curioso, porque estamos hablando de dos gobiernos del mismo partido. ¿Cómo es que podía haber muros? ¿Cómo es que podía haber barreras en la circulación de la información? Yo no me trago esa píldora. Eso de la sorpresa, de que se sorprendieron porque esperaban que, por favor, los asesores de Vázquez son toda gente que ha trabajado en el gobierno de Mujica. O sea, este país es muy chico como para generar sorpresas de ese tipo. O sea, ese es el titular de búsqueda del jueves pasado, no, de hace 2 jueves, donde decía, Vázquez está sorprendido, encontró la economía peor. Por favor, los asesores de Vázquez es gente del equipo de Astori. El equipo de Astori hace 10 años que gobierna la economía de este país. Yo, francamente, esa interpretación me sorprende. Yo estoy sorprendido. Si es por la economía, ayer el Consejo de Ministros hizo un pronunciamiento al respecto, y no solo Vázquez no debería estar sorprendido por la situación económica, sino que justamente el actual ministro de Economía era el vicepresidente de la República. Hasta el 1 de marzo fue el vicepresidente de la República, pero además el líder del equipo económico del gobierno. Es cierto que, por ejemplo, durante el periodo pasado hubo algo así como 2 equipos económicos. Astorino era el líder del otro equipo, pero el otro equipo tuvo una incidencia muy escasa. El manejo económico lo hizo el Ministerio de Economía, lo hizo el Banco Central, y sobre eso el gobierno entrante tiene toda la información. Puede haber detalles dentro de algún ministerio, dentro de algún programa, dentro de algún ministerio, donde los que están entrando no se comunicaron adecuadamente con los que estaban saliendo. Eso yo creo que es posible y eso hasta era previsible. Pero para mí el punto no es que este gobierno vaya a hacer un viraje de política. Efectivamente, cuando decimos este es el mismo partido, bueno, entonces el gobierno tiene la misma orientación. Sin embargo, hay un matiz muy importante porque cada vez está más claro que en el Frente Amplio hay 2 grandes corrientes, ambas de izquierda, pero una más moderada, más socialdemócrata, y otra más radical. Entonces, las diferencias entre estas 2 corrientes se manifiestan en el gobierno y se manifiestan, por un lado, en la lucha programática interna, cuando, bueno, se logra imponer que esto, que lo otro, que el 6% para la educación o cosas por el estilo. Se lucha cuando se discuten los puestos, los cargos, qué le toca a cada uno.
y también se lucha en el terreno discursivo. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy, sobre todo, son resultados de una lucha discursiva. Simplemente para volver a citar a nuestro canciller, él dijo poco después de asumir que lo jurídico está por encima de lo político. Y eso era una alusión directa a una frase del expresidente Mujica, que había dicho exactamente lo contrario, refiriéndose a decisiones de política exterior. Entonces, está bien, alguien podrá decir, bueno, no, pero esto no quiere decir que el Frente Amplio tenga una política distinta a la que tuvo durante el periodo pasado, pero tiene una visión distinta, tiene una actitud distinta, y lo importante no es que simplemente sea una actitud distinta porque Vázquez es así y Mujica es asá. No, es una actitud distinta porque Vázquez es, no es el líder estrictamente, pero Vázquez representa la sensibilidad del sector moderado y socialdemócrata del Frente Amplio, donde está Asamblea Uruguay, el Frente Liber Sereñi, hasta el Partido Socialista, etcétera, y Mujica representa al resto al MPP, al Partido Comunista, en fin, eventualmente al Grupo de Sendic, y son otros, y yo creo que eso, si bien no va a ser ningún cambio en las grandes orientaciones del gobierno, sí genera un cambio en la comunicación con la ciudadanía, en la argumentación, en la forma de entender las cosas y seguramente en algunas decisiones que se tomen. Un apunte sobre esta naturaleza del ámbito discursivo en el que también se da la batalla, y alineado con lo que veíamos de estas diferencias, con lo que discutíamos hace un momento, de las diferencias o las sorpresas que se pudo haber encontrado el gobierno de Tabaré Vázquez. Me parece que no podemos pecar de excesivamente ingenuos y tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo que se comunica y otra cosa es lo que se sabe puertas adentro. La preocupación por el deterioro de la situación económica de la región no es nueva. Ahora, ¿qué tan sabio era para el Frente Amplio ponerla sobre la mesa en año electoral? Entonces, bueno, ahora es el momento de empezar a preomupreocuparnos por el ajuste, cuando ya pasó la batalla. Entonces me parece que también por ahí viene una explicación de por qué sale el tema a la cancha ahora y no en octubre. O sea, era semisuicida plantearlo antes. También es cierto, Fernanda, que ha salido, pero si nos remitimos a las declaraciones oficiales, formales, hechas por jerarcas del gobierno Vázquez, ha salido con mucha cautela esa inquietud, ¿no? Ha aparecido, sí, pero con cautela. Digamos que los planteamientos más contundentes o más drásticos a propósito de cómo estaría la economía hoy en comparación con el periodo anterior o lo que se habrían encontrado al llegar, en realidad fueron trascendidos, ¿no? Estos trascendidos que surgieron luego de la reunión que el presidente Vázquez y varios de sus colaboradores tuvieron con la Suprema Corte de Justicia. Una reunión que según el gobierno era reservada, según la Suprema Corte, ayer lo aclaraba alguno de los ministros, no. Y bueno, y dio lugar ayer mismo a un malestar aquí enfrente en la Torre Ejecutiva. Este es un año presupuestal, ¿no? Entonces todos van a ir a pedir. Y además Vázquez hizo muchas promesas en la campaña electoral. Entonces todos van a ir a pedir y todos le van a reclamar a Vázquez que cumpla con sus promesas. Sin embargo, el escenario económico no es el mejor. No estamos ni en el 2005 ni siquiera en el 2010. 2015 hay menos dinero para repartir. Entonces al gobierno le sirve también instalar esta idea de que, bueno, de que se vienen los momentos duros, complicados, y que por tanto tenemos que atarnos las manos, Ojo con la previsión, ¿no? Porque yo creo que lo que les importó mucho es salir a cortar con la idea de que estamos en algún proceso de deterioro económico. Porque eso fue lo que... Una cosa es decir, ojo, miren que estamos muy justitos de plata, porque tenemos un 3% del PIB de déficit fiscal. Y otra cosa es decir, ojo, miren que se vienen tiempos malos, la economía no va a crecer, porque eso lo pone, al ministro de Economía lo pone nerviosísimo, porque esto genera expectativas en los agentes económicos. Entonces el gobierno tiene que manejar, por un lado, el mensaje optimista de que Uruguay, bueno, no ha caído, que se mantiene el crecimiento, aunque menor que antes, pero que esto va a evolucionar positivamente en el corto plazo y no negativamente. Y por el otro lado, decirle, mirá, lo que pasa es que ahora no te puedo atender porque justo me agarrás sin un mango en el bolsillo. Claro, pero el ministro de la Corte salió y habló con búsqueda. Entonces, ese discurso, ese doble discurso, uno para la opinión pública y otro para los agentes que vienen a pedir dinero, bueno, no funciona. ¿Por qué? Bueno, porque se termina trascendiendo. Entonces, me parece a mí que, bueno, que aquí hay como algunos juegos que se están instalando y que me parece que a medida que nos acerquemos
al 1 de septiembre, que es la fecha que tiene que entrar la ley presupuestaria en el Parlamento, bueno, van a ser cada vez más intensos. Porque, entre otras cosas, a diferencia de hace 15 o 20 años, en Uruguay todos los actores saben que el mejor momento para influir en el presupuesto es antes de que entre al Parlamento y no después. Lo cual es curioso, pero es en el momento donde se delinean las cifras y los montos asignados a cada rubro. En perspectiva, desde 1985. Enseguida completamos la mesa de hoy, esta mesa de politólogos.